Hola, bienvenidos al primer curso de implantología monobloque, en este caso digital. Este es un curso dedicado y específicamente diseñado para quienes quieren dar sus primeros pasos en esta filosofía monobloque y comprender cómo colocamos estos implantes. Hay muchos mitos en lo que es la implantología córtico-basal. Y para eso vamos a estar hablando un ratito en este curso inicial. Si ya compraste la cajita donde te viene todo el kit para colocar los implantes o todavía no lo hiciste, también vamos a estar hablando de eso en un ratito. Mi nombre es Mariano Chuchurru, me presento, soy odontólogo, cirujano maxilofacial. Y hace más de 9 años que vengo incorporando poco a poco hasta llegar hoy, en estos tiempos, a colocar el 100% de mi implantología aplicada a mi consultorio es netamente córtico-basal o monobloque. Para eso, la curva de aprendizaje, que realmente a veces en algunos es menor y en otros es mayor, tuvimos que generar en este tipo de filosofía para hoy estar acá sentados ante ustedes y contarles muy brevemente cómo, cuándo y por qué colocamos estos implantes. Entonces, en este tipo de implantología vamos a empezar a hablar fundamentalmente como dice nuestro querido Albert Einstein. Vamos a tratar de explicar lo más fácil posible y lo más rápido posible estos conceptos mínimos para que vos puedas colocar los implantes y saber cómo fresar y saber en dónde colocarlos y cómo colocarlos. Obviamente, como dije anteriormente, esto lleva una curva de aprendizaje y nosotros damos cursos más allá de este que es vía online, damos cursos presenciales, iniciadores, pero a su vez damos cursos que se denominan cursos Full Day Monobloque Digital, donde vas a poder no solamente observar, sino vas a poder ser parte de una rehabilitación integral total, donde vas a colocar implantes, donde vas a poder ver el proceso de rehabilitación íntegro. ¿Qué quiere decir? Diseño digital, impresión de placas de guías quirúrgicas, impresión de las prótesis de los pacientes inmediatas, todo eso lo realizamos en una sola sesión. Así que bueno, habiendo hecho este prólogo y con nuestro amigo Albert Einstein, vamos a empezar a contarte un poquitito de lo que estamos hablando. Pero antes que nada, volvamos a lo que siempre decimos. Para nosotros colocar un implante monobloque tenemos que sacarnos el chip de la implantología bifásica habitual que venimos arrastrando. En mi caso, hace 20 años, ya hace 10 años que me cambié el chip. Bueno, les propongo a ustedes que se cambien el chip, porque no hay otra manera de que esta implantología córtico-basal sea implementada con éxito en tu consultorio. El primer concepto que tenés que tener en cuenta cuando vos colocás estos implantes es el de la oseofijación. El implante tiene que ir fijado al hueso, donde tiene que ir con cierto torque, cierta fuerza, y para eso el concepto de oseofijación viene acompañado de un concepto fundamental que es el de subfresado. O sea, vos vas a tener que pasar una fresa menor, mucho más que un implante bifásico, para colocar estos implantes. ¿Por qué? Porque el concepto, ¿sí?, es la oseofijación. Y también tenemos que hablar de dos conceptos más que son fundamentales. Para lograr la oseofijación tenemos que lograr corticalidad, bicorticalidad o tricorticalidad. Cuantos más corticales anclemos el implante, más oseofijación vamos a conseguir. Entonces, teniendo en cuenta de que estos implantes tienen una anatomía sumamente particular que permite colocar a alto torque en los tejidos óseos de estos pacientes sin provocar que el miedo y el cuco que tenemos todos, necrosis por compresión.
Entonces el implante, ahora lo vamos a ver, el implante es colocado por lo menos a 45 Nm torque. De ahí hasta 100 Newton el implante puede ser colocado. Mariano, ¿cómo sabés a cuánto colocar uno o cuánto colocar otro? No, básicamente la técnica de la colocación va a estar dada por la densidad ósea de cada paciente en particular. Pero sigamos. En el 2008, el doctor Stefanide, que si hacemos un poco de historia, cerca de los años 70, donde estaba el auge de la osseointegración, también empezó a venir una escuela italiana donde empezaron a colocar estos implantes córticos basales en pacientes. Y a su vez se desprendió una escuela suiza que casualmente el doctor Stefanide bautizó, ¿sí?, de implantología monofásica estratégica. ¿Por qué? Porque los implantes se colocaban no donde había hueso, sino donde nosotros queríamos colocar esos implantes. O sea, para redondear un poco el concepto, es aprovechar al máximo la poca o mucha calidad de tejido óseo que tiene el paciente, sin tener que colocar y hacer rellenos óseos, elevaciones de piso de senos, corrimientos del nervio dentario inferior, por ejemplo. ¿Y cuáles son esos fundamentos biológicos? O sea, ¿por qué nosotros colocamos estos implantes a altas cargas? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es el control de esos micromovimientos que sufren los implantes una vez colocados en el lecho. Y en este caso, acuérdense que es un implante, o sea, es una rehabilitación con carga inmediata. Entonces, si nosotros colocamos esos implantes y la fijación inicial no supera los 40 Newton, estos implantes van a sufrir micromovimientos. Tengamos en cuenta que cada paciente bruxa, que cada paciente tiene su parafunción y que además tenemos que pensar en que el paciente también va a hacer una ingesta de la comida que a veces con el correr del tiempo uno se olvida, entonces va a empezar a ingerir alimentos más sólidos y más duros, hablando mal y pronto. Y eso hace también que los implantes sufran. Pero si nosotros lo colocamos a 40 Newton para arriba, esos implantes no van a sufrir esos micromovimientos. ¿Cuánto tienen que sobrepasar? Como dice acá, 30 micras. Si el implante pasa más de 30 micras de micromovimientos que surgen en el tejido óseo, el implante va al fracaso. Y para eso se hizo una analogía entre el torque del implante y los micromovimientos y se determinó que a partir de los 40 Newton el implante tiene menos de 30 micras de micromovimiento. Entonces ese es el concepto biológico por los cuales nosotros podemos colocar estos implantes. Como ustedes ven ahí, estos implantes tienen varias anatomías. A continuación voy a mostrar los distintos tipos de implantes monobloques que existen y que la fábrica Biofix comercializa para en mi caso, 100% de mis pacientes. Nosotros hablamos en este curso, que yo siempre digo es de entrada, de implantes de tipo compresivo. Estos implantes compresivos, como ustedes pueden ver, ¿sí?, tienen una superficie activa tratada, un cuello de 3 milímetros y una superficie donde va a estar en la cavidad oral de 7 milímetros de altura, ¿sí? Claro, Mariano, ¿cómo haces para colocarlos? ¿Hasta dónde los colocas? Ahora vamos a ver, ¿sí?, más adelante hasta dónde colocarlos y cómo colocarlos. Pero básicamente cuando ustedes estén pidiendo en el catálogo un implante o varios implantes, tienen que tener en cuenta que estos implantes se miden de su superficie activa, el largo y el ancho, ¿sí?, de las primeras espiras cervicales. Vamos a poner un ejemplo, un implante de 4 milímetros vendría a estar dado en
de diámetro en este sector, 4 milímetros. Pensamos que la punta en muchos, y va a depender de cada diámetro, arranca en 0,7, algunos arrancan en 0,9, otros arrancan, depende el diámetro. Los diámetros van de 3 a 5,5 de diámetro y la altura va de 6 a 20. Pero ustedes tengan en cuenta que siempre van a tener 3 milímetros, que el implante, esto casi va a estar en su totalidad metido dentro del tejido óseo. O sea que el implante que ustedes están pidiendo, si piden un implante de 4 por 10, en realidad es un implante de 4 por 13. Sépanlo. Muy bien. Este implante tiene características fundamentales, ¿sí? Que tiene ranuras donde van a ir colocado, y ahora lo vamos a ver más adelante, donde va a ir colocado, ¿sí? El portaimplante para llevar el implante sobre el lecho quirúrgico. Además, que no es el caso de hoy, pero lo voy a mostrar también, existen los implantes basales, tratados o no tratados. Estos implantes tienen espiras mucho más agresivas en su ápice, donde, a diferencia del implante compresivo, ¿sí? Es mucho más gradual la colocación de un implante compresivo que de un implante basal. ¿Y para qué me sirve uno y para qué me sirve otro? Estos implantes habitualmente sirven para posextracciones, lechos donde el hueso sea un hueso muy lábil, como un D4 en el sector posterior del maxilar superior. En cambio, estos implantes habitualmente son mucho más, entre comillas, fáciles de colocar, pero también tengamos en cuenta que el 80% de la fijación lo vamos a conseguir en las 3 espiras cervicales de ese implante, a diferencia del 80% de estos implantes basales la fijación va a estar dada en las primeras 2/3 espiras, ¿sí? Tienen conceptos distintos, pero la aplicación básicamente es la de la fijación, como estuvimos hablando anteriormente, ¿sí? Pero a su vez, como siempre digo, para quienes les guste la ferretería, vamos a contar con estos implantes que se llaman multi-unit, donde existen de pieza de cuello largo y existen de pieza de cuello corto. ¿Y para qué quiero uno y para qué quiero otro? Las de cuello corto, el implante no se puede doblar, y ahora lo vamos a hablar, porque el concepto de esta implantología es que vos coloques el implante en donde tenés hueso y puedas doblar ese implante. Según el fabricante, 15 grados, en la teoría marca eso, en la práctica a veces es bastante más, siempre teniendo en cuenta la fatiga del implante, la parte clínica del implante, el tejido óseo que estemos abordando, etc. Pero más allá de eso, ¿sí? Esta implantología lleva, ¿sí? Unos abutment multi-unit donde podemos colocar y hacer, por ejemplo, una prótesis híbrida, ¿sí? El concepto de esta implantología ahora lo vamos a ver, pero yo le quería mostrar estos implantes o la variedad de esta implantología córtico-basal. Como se fijan ahí, la anatomía de estos implantes, ¿sí? Hacen que el tejido óseo se corte prácticamente, pero no se comprima, y entre espira y espira el hueso, ¿sí? Se vaya abordando para depositar y osificarse. ¿Está bien? Como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, ¿sí? Además de las facetas, ¿sí? Donde sirven para, por ejemplo, cuando estas facetas sirven para cuando nosotros tenemos que realizar una pieza unitaria, entonces nosotros podemos tomar impresiones digitales o físicas y la pieza queda bordada sobre la faceta, ¿sí? Sobre estas 3 facetas que están ahí. Muy bien. Medidas, como ya estuvimos hablando, de 6 milímetros de largo a 20 de largo también, y de ancho de 3 a 5,5.
implante multiunicompresivo, implante basal. Esta, sí, es la caja donde, si ustedes me preguntan, ya lo vamos a ver, existen portaimplantes cortos y largos. Gracias a Dios es una implantología que no lleva tantos aditamentos, es más, lleva muy pocos aditamentos y hoy con la digitalización el 80 o 90% de las cirugías que nosotros realizamos acá en MSH Odontología Láser y en los cursos que damos es vía guiada, ¿sí? Por ejemplo, como ustedes pueden ver acá, esto es una guía quirúrgica hecha en 3D. Está diseñada específicamente para la colocación de estos implantes. Ahora vamos a ver por qué. Porque en mi caso, cuando arrancamos, analógicamente, colocábamos los implantes prácticamente donde sabíamos que teníamos tejido óseo y mi condición de cirujano por ahí me habilitaba a colocar implantes en algunos lugares donde muchos no se atreven. Pero hoy con la implantología digital, directamente la colocación de los implantes, como ya van a ver, al lado del nervio dentario o al lado del mentoniano o en las apófisis pterigoides para no realizar elevaciones de piso de seno, donde antes teníamos que esperar 6 meses para la colocación del tejido óseo, después que ese tejido óseo se osifique y después colocar los implantes. Ahí perdíamos otros 4 meses, el paciente era portador de una prótesis completa durante casi un año. La diferencia casualmente de esta implantología es que en una sola sesión el paciente se llevaba sus dientes fijos en una sola sesión. Entonces, para eso, quienes quieran incursionar en este tipo de implantología digital, hay cursos especializados dados por el Dr. Rudy Ciscati, más allá de que en los cursos Full Day nosotros mostramos toda la planificación de este tipo de implantología digital, ¿sí? Y para quienes no quieren arriesgarse a hacer estos tipos de cursos digitales, hoy por hoy existen planificadores que siempre, pero siempre saben el concepto de estos tipos de implantes córticos basales para colocar los implantes de manera digital, hacer guías quirúrgicas y se te envía a vos la guía quirúrgica con la pieza a reponer, o las piezas a reponer, o la férula, o la boca entera, ¿sí? Y para eso el concepto que siempre pongo y lo muestro con mis pacientes, ¿sí? Yo soy, acuérdense, analógico, un paciente que viene desdentado con una prótesis completa, se le colocan varios implantes y el concepto de esta implantología es de devolver la anatomía, ¿sí?, de la boca y la rehabilitación en general. Esta implantología es una implantología, como siempre digo, de sensaciones, donde tenemos que colocar el implante, tenemos que sentir en dónde estamos colocando el implante, buscar basales, corticales, etcétera, para anclarnos, para lograr ese anclaje tan deseado, para después, en alguno de los casos, poder doblar los implantes de acuerdo a donde nosotros tengamos que redirigir la futura prótesis del paciente inmediata. Entonces, este caso, nosotros colocamos en este caso 8 implantes, ¿sí?, y en el mismo momento, ¿sí?, colocamos, ¿sí?, las piezas fijas sobre esos implantes, siempre teniendo en cuenta la oclusión mutuamente compartida y protegida, que es una oclusión estable. Siempre en estos tipos de casos tenemos que ver el antagonista, cómo está el antagonista, que no haya planos quebrados, bueno, en fin, todo eso, todo ese tipo de planificación lo damos en los cursos Full Day, pero ustedes entiendan que este es el concepto de esta implantología. ¿Bien? Existen fresas, las fresas como ustedes están viendo ahí, ¿sí?, las que en un 98% de los casos utilizamos son las fresas iniciadoras, son unas fresas muy especiales que más allá de la iniciación de la operculectomía que nosotros vayamos a hacer,
que algo que voy a rescatar, el 80% de estas cirugías son vía flapless, no hay incisiones habitualmente, porque están las guías quirúrgicas que nos marcan específicamente a dónde van a ir colocados esos implantes. Pero más allá de eso, estas fresas se centran en el tejido óseo y solas van a fresar. Piensen que con una sola de estas fresas nosotros podemos colocar, que son fresas de un diámetro conoideo, ¿sí? De 2.4, 2.5, más o menos, 2.4.5 para ser más preciso. Esas fresas de 2.4.5 podemos colocar en el maxilar superior implantes de hasta 4.5 de diámetro, con una sola fresa. El concepto es un fresado, una colocación de implante, un fresado, una colocación de un implante. Entonces siempre digo lo mismo. Ustedes piensen que con 10 fresas habitualmente, nosotros reponemos habitualmente 12 piezas dentarias y colocamos 12 implantes. Siempre pregunto yo, y para hacer una comparativa cuando colocamos implantes bifásicos, ¿cuánto fresamos habitualmente para colocar un implante bifásico convencional de 4? Por lo menos la fresa iniciadora, una fresa de 2.5, una fresa de 3 y una fresa de 3.5 más o menos. Son 4 fresados. O sea, ustedes están transmitiendo prácticamente en 3 implantes el traumatismo para nosotros colocar todo un maxilar superior o un maxilar inferior. Ese es el concepto básico, por esto esta implantología es estratégica, por eso esta implantología es mínimamente invasiva y por eso esta implantología a los pacientes les atrae mucho porque en una sola sesión consiguen una rehabilitación integral de su boca, ya sea de 20 implantes, en el caso de una boca entera, o de un solo implante para reponer una sola pieza. ¿Está bien? Si seguimos, ¿sí? Como les dije anteriormente, estos portaimplantes tienen una característica fundamental, ¿sí? Que tienen un punto en su sistema donde ese punto tiene que coincidir con una ranura, ¿sí? Del implante. ¿Por qué? Porque es donde calza, ¿sí? El implante, es el calce del implante. Si ese puntito que ustedes están viendo no coincide con la ranura y coincide con una faceta, cuando ustedes le van a estar dando, ¿sí? Rosca al implante y van a estar torqueando el implante, ese portaimplante, pasado los 40 newtons, se falsea dentro de la rosca y no sirve más. Entonces tengan en cuenta, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, el concepto de ese puntito que tiene el portaimplante y colocarlo en la ranura. Acuérdense muy bien. Bien. Y después está el doblado. El doblado va a estar en el concepto del doblado, que es un concepto aparte. Tenemos que hablar de hasta dónde vamos a colocar el implante. El implante va sumergido casi en su totalidad en el tejido óseo, pero va a depender de qué tipo de tejido óseo. No es lo mismo un maxilar inferior que un maxilar superior. El tejido óseo es más lábil habitualmente en un maxilar superior, donde el hueso en un maxilar superior, por más que estemos colocando el implante en su totalidad, ¿sí? Y yo quiera doblarlo, ¿sí? Al implante, el hueso en un maxilar superior me va a producir un poco más de elasticidad que en un maxilar inferior, que las corticales son bastante más ebúrneas y no me va a permitir el doblado. Pero fundamentalmente lo que no tengo que perder el concepto es de la bi o la tricorticalidad. Fíjense si un implante que yo quiero doblar, ya sea maxilar superior o maxilar inferior, no está corticalizado, sobre todo en su porción apical. Observe qué es lo que pasa, ¿sí? Cuando yo lo muevo dentro del hueso y qué es lo que pasaría clínicamente. Fíjense, miren, si acá el implante no está agarrado en su porción apical, por ejemplo, piso de seno maxilar, corticales vestibulares, linguales o palatinas,
¿sí? Si no está anclado en alguna de esas corticales y yo lo quiero doblar, el implante arrastra estructuras y la fuerza, en vez de distribuirse en el cuello del implante, se distribuye dentro del tejido óseo, llevándose puesto trablas vestibulares, linguales o palatinas y quedándome con el implante en la mano. Por eso siempre digo que esta implantología tenemos que tener el concepto de en dónde la vamos a colocar, si vamos a doblar el implante o no y qué tipo de fuerza vamos a hacer. Pudiendo hacer clínicamente lo que ustedes están viendo acá, pasar dentro del maxilar inferior, donde antes no teníamos tejido óseo. Hoy podemos rehabilitar el sector posterior con implantes de diámetro pequeño. Mariano, ¿cómo es eso? ¿Por qué pequeño? Piensen que la mesoestructura es siempre la misma en todos los implantes y todos los diámetros que tenga estos implantes. Siempre va a ser la misma. Mismo diámetro y mismo largo del implante, 7 milímetros y 3.5 de diámetro, ¿sí? Entonces, por más que sea un implante de 3, esta parte va a ser la misma. Y, Mariano, ¿no se quiebran estos implantes? No. En mis casi 10 años de colocación de estos implantes, créanme que, gracias a Dios, tuve la suerte de poder rehabilitar varios casos. No tengo un solo implante fracturado con el tiempo, ¿sí? Y eso se debe a la conformación de estos implantes. Estos implantes están conformados en titanio grado 5 Eli. Es un titanio con aumento de aluminio y vanadio que hace que esta estructura sea una estructura sumamente fuerte para soportar cargas axiales y paraxiales dentro de la cavidad oral, ¿sí? Y es muy estable. Entonces podemos colocar implantes pequeños, de diámetros pequeños, en los sectores posteriores, doblar el implante donde antes no podíamos realizarlo, ¿sí? Fíjense qué tipo de cirugía podemos hacer con estos pacientes donde antes podíamos colocar solamente 2 implantes en el sector anterior y hacer una prótesis implanto mucosoportada. Ahora se nos abre el abanico, O, en mi caso, que yo realizaba muchas elevaciones de piso de seno, a veces con buen éxito y a veces no, donde podemos colocar implantes en el sector posterior, evitando ese tipo de rehabilitación y colocando, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 implantes y devolviendo más de 14 piezas al paciente de manera inmediata y fija. Existen técnicas, pero como les dije anteriormente, con el advenimiento de la tecnología, hoy podemos realizar este tipo de técnicas que antes eran muy complicadas porque teníamos que saber mucho de anatomía, de dónde la angulación del implante. Hoy, a través de estas guías quirúrgicas, posicionamos en el paciente, pasamos la fresa y colocamos el implante. Como ustedes pueden ver ahí, existen distintos tipos de implantes y están creados para distintos tipos de situaciones que se nos presentan a diario. La dirección va a depender del antagonista, va a depender de las piezas contiguas, etcétera, ¿sí? Donde nosotros tenemos que ver para dónde vamos a doblar el implante o no. Mariano, si vos no necesitas doblar el implante, te tenés que ir buscando las corticales y anclando, no. Si el hueso a mí me permite 40 newton de ahí para arriba y yo no necesito ir en búsqueda de esas corticales o de esas basales y yo no voy a doblar el implante, no hace falta colocar, ¿sí?, yéndome arriba de todo o abajo de todo o traspasar alguna cortical. Hoy el miedo de todo esto es meternos dentro del seno maxilar y la verdad es que en mi casuística no tengo una infección de postquirúrgica con estos implantes en seno maxilar. De hecho, no tengo ningún implante que
que he tenido que buscar de estos implantes monobloque dentro del seno maxilar, ¿sí? Y es por la conformación de estos implantes. Fíjense, ¿sí?, que cuando está colocado el implante, y póngale que no se produjo la osintegración, puede suceder. Estos implantes, para que este implante cónico se meta dentro del tejido óseo, es mucho más difícil que en un implante cilíndrico. Es casualmente la anatomía del implante la que hace de tapa para que el implante no siga subiendo. Y más allá de que este implante siempre va a estar con una pieza dentaria, esa misma pieza dentaria es la que no va a dejar de que el implante se vaya al seno maxilar, ¿sí? Fíjense qué es lo que hacíamos antes, y con esto vamos un poco concluyendo la parte teórica, y después vamos a pasar a la colocación de los implantes en los biomodelos. Observen lo que hacíamos habitualmente. Hacíamos la extracción de esa pieza dentaria, profundizábamos con la fresa y colocábamos el implante. Pero siempre, ¿qué es lo que nos pasaba? Es que al cabo de unos meses nos encontrábamos con las espiras de esos implantes por vestibular expuestas. ¿Qué es lo que hacemos con los implantes monobloque? Vamos en búsqueda del tejido óseo, donde hay más hueso. Perforamos con una sola fresa lanza, como les dije anteriormente, y si es un hueso de 3, de 4, vamos a colocar implantes más gruesos. ¿Para qué? Para que tenga mayor anclaje ese implante, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces siempre vuelvo a repetir, bienvenido a esta implantología de sensaciones. Nosotros nos damos cuenta con la fresa cómo es el implante, cómo es el tejido óseo, y en base a eso vamos definiendo, ¿sí? Si nosotros sabemos que de una cortical de crestal a la cortical del piso del seno maxilar tenemos, por ejemplo, 13 milímetros, con un implante compresivo, vamos a pedir al fabricante que nos envíe una pieza, por ejemplo, de 4 por 10. ¿Por qué? Porque ese 13 va a estar, el 13 milímetros me lo va a dar estos 3 milímetros de cuello del implante, y va a ir colocado, ¿sí?, hasta esbozarse apenas en la cortical del piso del seno maxilar. Como ustedes están viendo ahí. Pero además, si es un hueso también y la extracción fue una extracción donde tiene, por ejemplo, algún proceso infeccioso, o es un hueso también demasiado lábil, tenemos este tipo de implantes, que son los implantes, como les dije anteriormente y se los mostré, los basales, tratados o no, después eso va a debate, pero esta implantología basal hace que también nos anclemos en ancho, más allá que en largo también. Entonces vamos a buscar la tricorticalidad, vamos a buscar la corticalidad, ¿sí?, del piso del seno maxilar, como ahora ustedes van viendo, y además la corticalidad de las paredes laterales de ese alveolo que está vacío. Fíjense. Ahí estamos. Esto es lo que no tenemos que hacer. Vamos en búsqueda del hueso y hicimos el fresado y casualmente vamos buscando en el sector superior cortical y en los sectores de los diámetros de la dimensión vestíbulo palatino, como es en este caso, hueso también. Entonces eso me da más anclaje. Por eso, vuelvo a repetir, que este tipo de implantología y este tipo de implantes están diseñados para todo tipo de hueso. Entonces la fijación primaria va a estar dada fundamentalmente por el tipo de tejido óseo. Después por el diseño del implante. Si yo busco un implante que me adhiera más a las paredes, como son los implantes basales, que son bastante más agresivos que los implantes compresivos, que ya sabemos cómo anclan uno y cómo anclan otro, voy a poder tener en cuenta
de qué implantes elijo a uno y a otro. Lo que no les dije anteriormente es que, a diferencia de estos implantes compresivos, los implantes basales, cuando ustedes pidan, ya sean tratados o no tratados en la superficie de la parte activa, va a estar determinado el largo, no el diámetro de 3.5, 4.5, 5.5, pero el largo va a estar determinado con el cuello inclusive. O sea, si ustedes piden un implante de 9 por 3.5, acuérdense que, a diferencia del implante compresivo, este implante, el 9, va a incluir el cuello, a diferencia del implante compresivo, en los implantes basales. ¿Sí? Perfecto. Y la técnica quirúrgica, como les dije, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Sí? Direccionado esa fresa iniciadora. No es lo mismo las diferentes calidades de tejido óseo y también nos va a dar una técnica distinta, ¿sí? Algunos, por ejemplo, en el tejido del maxilar superior, en el sector anterior, donde puede ser un hueso de 2, de 3, o en el sector posterior, muchas veces prácticamente si hacemos un esbozo y empezamos a colocar un implante bastante grueso, de 4.5. ¿Para qué? Para que me dé anclaje inicial. Bueno, esas son distintas técnicas que en los distintos cursos te vamos a ir explicando. En líneas generales, para hacer un resumen, tenemos en huesos de la mandíbula, que son huesos más seburnios, implantes más delgados, porque si colocamos implantes más gruesos, de diámetros más gruesos, esos implantes van a producir también, ¿qué? Más anclaje. Pero lo que no nos puede pasar nunca es que este implante se me clave en 80 o 100 newton y me deje el cuello descubierto. Eso no puede ocurrir nunca en esta implantología. Y si ocurre, después les voy a comentar qué es lo que ustedes tienen que hacer. Pero el límite son 80 newton, 90 newton, 100 newton. Es un montón. Entonces, Mariano, ¿cómo sé yo para hacer eso? Bueno, les voy a dar un secretito. Si ustedes colocaron el implante, ¿sí?, hasta mitad de ese implante, y ya pasaron los 60 newton, saquen el implante, pasen una fresa de 2 como avellanadora y ahí vuelvan a colocar el implante, ¿sí?, donde les va a terminar de dar más o menos 80, 65, entre 75 y 80 newton, que está perfecto para la colocación de estos implantes. Y siempre el tejido blando, ¿sí?, tiene que quedar en el esbozo, o sea, 1 milímetro por encima del pilar, siempre en el esbozo de esa faceta, por 1 milímetro, porque si el tejido blando me queda por acá, me va a conformar lo que es un gap. Acuérdense que la gran diferencia también de estos implantes o de esta implantología es que no existen gap. Por lo tanto, las periodontitis a largo plazo con estos implantes es casi nula. Es prácticamente nula. No existe periodontitis porque no hay gap, porque no hay microorganismos que se depositen, porque además el cuello está pulido. Entonces, bueno, estas son algunas de esas ventajas que tenemos los implantólogos de este tipo de filosofía. ¿Está bien? Y lo vemos clínicamente, en mi caso con el correr del tiempo. Y como dijimos, en un maxilar donde el hueso es más lábil, los implantes para lograr mayor fijación son más amplios y de mayor diámetro. Por ejemplo, 4.5, 5, más o menos. Aunque nosotros sabemos que podemos tener anclaje en ancho, pero también podemos tenerlo en largo, buscando las distintas corticales. Entonces, el diseño de ese implante puede ser compresivo o basal, o además, acuérdense del multi-unit. Y ahora vamos a pasar al abordaje de la caja, que es, además de un método de práctica que ustedes van a tener,
que es excelente, siempre digo que siempre hay que practicar, le van a poder mostrar, si quieren, también a sus pacientes cómo colocan los implantes y la manera también de la rehabilitación. ¿Está bien? En breves instantes seguimos con la apertura de la caja y cómo colocamos estos implantes. Bueno, ya entrando en la última etapa de este curso, vamos a proceder a hacer la parte práctica. Y qué mejor que esta caja de Biofix, donde si nosotros la abrimos, ¿sí?, vamos a encontrar que tiene varias cosas, ¿sí? Fundamentalmente lo primero que vemos es un biomodelo donde hay perforaciones para que nosotros podamos practicar. Por otro lado, algo fundamental, ¿sí?, que es este elemento donde nosotros vamos a poder doblar el implante, ¿sí?, o el cuello del implante. Por otro lado, nos viene el kit con 2 implantes, ¿sí?, compresivos, ¿está bien? Como digo yo, envase nuevo, envase viejo, pero bueno, vamos a agarrar el envase nuevo. Perfecto, lo dejamos acá. Una cofia, ¿sí?, ya sea para práctica como para parte quirúrgica. Perfecto. Y lo que yo les contaba anteriormente, la fresa iniciadora, para que ustedes puedan practicar. ¿Está bien? Esta fresa iniciadora voy a proceder a romper el pouch, ¿está bien? Y se los voy a mostrar. Fíjense el formato que tiene. Esta fresa iniciadora es la que en un 99% van a utilizar. Recomiendo que tengan varias en las cajas, ¿sí?, porque acuérdense el concepto de un fresado, un implante. Bien. Y en el kit también nos viene el portaimplante. Perfecto. Fíjense, en el portaimplante se los voy a señalar con la fresa donde tenemos ese puntito hecho con láser. Esos puntos están casualmente en los lugares de la ranura, ¿sí? Ahora voy a mostrar cómo utilizamos estos implantes y cómo procedemos a la colocación de los implantes en la boca. Perfecto. Bien. Este es el nuevo packaging, ¿sí? Siempre acuérdense, tenemos que tener en cuenta ranura con puntito, ¿sí? Y la posición siempre es un poquito inclinada y tenemos que hacer fuerza en sentido horario con mi mano derecha, en este caso yo soy diestro, y sentido antihorario con la mano zurda, donde se va a proceder a, entre comillas, romper la parte apical del implante a propósito. Para que ustedes entiendan, voy a sacar el implante de la base para mostrarles precisamente dónde se va a romper el implante. Este es el nuevo packaging que nos permite a nosotros una toma mucho más segura y mucho más rápida y fácil para la colocación de nuestros implantes. Entonces, vamos de vuelta. 45 grados, porque si nosotros hacemos esto, el implante probablemente se nos va a caer, que es lo que no queremos. Sentido horario, sentido antihorario. Vamos, es muy fácil, no hay que hacer mucha fuerza. Ya el implante montado en nuestro portaimplante, vamos a colocarlo, ¿sí?, en la boca del paciente, ¿sí? Vamos a proceder a la colocación del implante. Ahí estamos.
Procedemos a la colocación de nuestro implante. En este caso, sí o sí, para la colocación de nuestro implante, o voy a necesitar un destornillador utilizado muy habitualmente en el maxilar superior, o una llave Cricut, que es sumamente recomendable, ya que las mayorías de estas llaves Cricut o torquímetros, en este caso, contienen un máximo de 40 o 50 newton, están diseñados para una carga bifásica. Estos implantes monobloques, acuérdense que a partir de 40 hasta 100 Nm en torque serán colocados. Entonces este torquímetro de Biofix específicamente tiene una llave de corte hasta 80. Excelente, porque sabemos mucho más cuánto torque le estamos colocando al implante. Una cosa es que yo salte de 40 o de 50 al infinito y no saber cuánto más le estoy dando, y otra cosa es saber que ya estoy en 80, de 80, 90, 100 estoy ahí nomás. Entonces es sumamente recomendable la llave Cricut o el torquímetro de Biofix. Ahora vamos a proceder a la colocación con el torquímetro de Biofix y después al doblado del implante. Vamos a proceder a abrir el torquímetro. Este torquímetro es un torquímetro de quiebre, ¿sí?, donde lo vamos regulando, ¿sí? En este sector nos va marcando tanto para arriba como para abajo más o menos torque, ¿sí?, y va quebrando al torque que nosotros les vamos indicando. ¿Está bien? Vamos a poner un torque, tengamos en cuenta que estamos en 45 ahí, ¿sí? Bien, entonces, siempre acuérdense, la colocación del implante o de los implantes monobloque es netamente técnica. Acá no tendremos que hacer fuerza, sino ir guiando a los implantes, ir guiando esa colocación de los implantes hacia donde queremos que vaya el implante. Por lo tanto, siempre las fuerzas tienen que ser axial al eje longitudinal del implante y no, ¿sí?, en otro sentido. Por ejemplo, hacer esto, no estamos en el eje del implante, estamos transmitiendo la fuerza a este sector. Siempre apoyando, es fundamental apoyar, no sé si se ve, apoyar o apoyar de cualquier manera, ¿sí? Cada uno lo hará a su manera. Entonces apoyamos y vamos guiando el implante, ¿sí? Vamos guiando el implante, vamos guiando el implante. Tengan en cuenta que esto es un macromodelo. Habitualmente en los macromodelos no llega a un torque elevado el implante, en boca es otra cosa, pero lo fundamentalmente es que, ¿sí?, yo vaya sintiendo cómo el implante va penetrando dentro del tejido óseo, y ahí fíjense que ya empezamos a, como les dije anteriormente en la parte práctica, el 80% de estos implantes, el anclaje está en las espiras cervicales, porque es un implante conoideo, ¿está bien? Entonces ya empezó a quebrar. Entonces ya sabemos que en este caso estamos pasados de los 40 newton. Habitualmente introducimos casi hasta todo el pilar del implante, pero en este caso, para que ustedes lo vean, ¿sí?, yo les voy a demostrar, ¿sí?, cómo vamos a doblar el implante. Siempre tiene que ser en una sola dirección. No sirve, para que no les pase a ustedes, es doblo el implante y después lo corrijo y lo doblo en otra dirección. Siempre doblándolo en una sola dirección y progresivamente. Cada uno tiene su técnica. Algunos realmente hacen que lo doblan de manera intempestiva. El problema es cuando uno lo sobredobla, ¿sí? Entonces yo recomiendo de ir despacito, ¿sí?, ir viendo hasta dónde queremos llegar. Acuérdense que el fabricante dice 15 grados, clínicamente podemos doblarlo unos cuantos grados más, va a depender de la habilidad que cada uno tenga, ¿sí?
Entonces, siempre en una sola dirección. ¿Qué pasa si yo me paso? Podemos tallar en ese momento, ¿sí?, parte del pilar. Es muy fácil tallar estos pilares o cortar los pilares de acuerdo a la dimensión vertical que nosotros tengamos. Y lo que nunca debemos hacer es corregir el implante. Nosotros no podemos colocar el implante, hacer esto y después hacer esto, porque si no el material se fatiga, ¿sí?, y se rompe y se van a quedar con el implante, o sea, con la cabeza del implante en la mano. ¿Está bien? Vamos a hacer esa prueba también para que ustedes lo vean. Acuérdense, en este caso, pongamos un ejemplo, yo quiero doblarlo hacia distal al implante. ¿Está bien? Entonces, acuérdense, siempre, la técnica es siempre apretando en el eje longitudinal del implante, haciendo compresión bidigital, sabiendo en dónde estamos. ¿Por qué? Porque el implante seguramente que se va a doblar, pero si nosotros no estamos anclados o el hueso es un hueso bastante lábil, incluso la cortical a veces también lo es, puede pasar de que las fuerzas, el implante soporte, pero lo que no soporte es el tejido óseo. Entonces tenemos que hacer compresión bidigital, ¿sí?, para saber en dónde estamos y cuánta fuerza estamos realizando en el tejido óseo. Mariano, vos me dijiste que se anclaba en el hueso, en las corticales estaba todo bien. Sí, bueno, va a depender de qué cortical y cada paciente tiene distinto tipo de cortical, ¿no? Obviamente. Entonces, vamos a proceder a doblar el implante hacia distal. Puedo doblarlo, acuérdense, disto-vestibular, siempre en una sola dirección, ¿sí? O paralingual, si queremos doblar el implante, pero siempre en una sola dirección. Entonces, apretamos, hacemos fuerza, ¿sí?, y empezamos a doblar el implante. Acuérdense de que yo acá voy a separar para que ustedes lo vean, ¿está bien? Y voy a sostener acá. Voy en búsqueda de esa fuerza y transmitiendo la fuerza. ¿Sí? Acá en este caso doblamos el implante más de 15 grados, estaremos doblándolo 20, 25, hasta incluso 30 grados. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vuelvo a repetir, cuando nosotros queremos corregir y dijimos no, no lo quiero doblar para allá. Una vez que el implante está doblado en esa dirección, queda en esa dirección. ¿Perfecto? Ahora, Mariano, por una cuestión lógica de que no me da doblar el implante, quiero dejar el implante como está, ¿lo puedo doblar a los 5 meses? Después de que se hizo la osintegración, se puede. Mariano, doblé el implante hacia distal y se produjo y no me da el hueso para seguir doblándolo. ¿Lo puedo doblar después al implante, después que se produzca la osintegración? Siempre y cuando te acuerdes específicamente hacia dónde lo hayas doblado, sí, es factible. Pero acordate que si vos corregís la inclinación del implante, empezás a fatigar el material. Siempre que sea en una misma dirección, el implante está perfecto, ¿sí? Vamos a hacer la fatiga de ese cuello del implante para que ustedes vean. O sea, lo voy a tirar para atrás. Lo que hice así, ahora lo tiro para atrás, ¿sí? Fíjense, para que ustedes vean cómo se fatiga, ¿sí? Bueno, en este caso no se fatigó mucho, pero fíjense, ahí está. Bien, me quedé con, ¿está bien?, el cuello del implante en la mano. Esto es lo que no les tiene que suceder. ¿Y qué pasa si sucede? O se procede a sacar el implante, o se deja el implante y se coloca un implante al lado. Eso puede pasar, es muy difícil, siempre y cuando ustedes tengan la técnica correcta, que es la que acabo de describir. Les deseo a todos una bienvenida a esta filosofía monobloque. Para quienes quieran seguir instruyéndose, nosotros tanto en el portal de MSH Odontología Láser o de Biofix anunciamos los cursos, tanto iniciales como los cursos full day que dije al principio. Y mi nombre es Mariano Chuchurru. Tienen mi contacto para cualquier consulta que ustedes necesiten. Los espero.